Y continuamos ya en este último bloque de antes de medianoche y vamos a hacer un análisis político internacional, porque el día de ayer se dio esas elecciones en Estados Unidos con Kamala Harris versus Donald Trump y por supuesto ya hay un ganador y ese ganador es Donald Trump. Ahora bien, ¿cómo se configura el escenario político a partir de lo que pasó en Estados Unidos en el ámbito internacional? Está retornando de cierta manera los sectores conservadores, los gobiernos conservadores y sus líderes de tendencia de derecha conservadora están otra vez reencauzando. ¿Dónde quedó la izquierda revolucionaria? Bueno, lo vamos a analizar con nuestro analista, a quien tengo ya el gusto de saludarlo, Gabriel Villalba, experto en comunicación política y abogado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Níbar. Un gusto compartir desde acá, desde La Paz, hasta allá, hasta Tarija, con TV Andalucía, en el programa Antes de Medianoche. Siempre un gusto, un placer llegar a todos los tarijeños, tarijeñas y, por supuesto, a toda Bolivia a través de la emisión de esta casa televisiva tan prestigiosa. Bueno, vamos a identificar tres liderazgos, a ver, para de lo que estamos hablando. Donald Trump, que es el nuevo presidente por segunda vez en Estados Unidos, de tendencia conservadora, de derecha. Por supuesto, también está en América Central, El Salvador, Nayib Bukele, también conservador. Y tenemos en América del Sur, Suramérica, a Milei, también conservador. ¿Qué tienen de similitud y cuáles son las políticas que marcan su diferencia? Vamos a ver este video y entramos en análisis con nuestro invitado. Make Argentina great again. It was perfect. MAGA. He had a MAGA agenda. Donald Trump, Milei y Bukele unen fuerzas para forjar el futuro conservador global, la CEPAC 2024. La anticipación crece a medida que nos acercamos a uno de los eventos más significativos del año, la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC. Este año, la CEPAC promete ser un punto de encuentro sin precedentes, con la participación destacada de tres líderes influyentes: el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente argentino, Javier Milei, y el nuevo presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El propósito subyacente de esta reunión trasciende las fronteras nacionales y abarca un objetivo más amplio: unificar y fortalecer el movimiento conservador a nivel global. La presencia de Trump en la CEPAC no solo representa su continuo liderazgo en el Partido Republicano, sino también su papel como figura emblemática en la lucha contra las políticas progresistas y la defensa de los valores conservadores. Junto a Trump, Milei y Bukele representan una nueva generación de líderes conservadores comprometidos con la promoción de políticas basadas en principios de libre mercado, responsabilidad individual y valores tradicionales. Milei, un economista heterodoxo y defensor acérrimo del liberalismo económico, aporta una perspectiva única sobre cómo abordar los desafíos económicos y políticos en América Latina y más allá. Por su parte, Bukele ha destacado por su enfoque pragmático en la lucha contra el crimen y la promoción del desarrollo económico en El Salvador. Su estilo de liderazgo dinámico y su capacidad para conectar con las nuevas generaciones lo convierten en una figura destacada en la política latinoamericana y un aliado potencial en la defensa de los principios conservadores en la región. El propósito de esta reunión va más allá de las discusiones políticas internas en Estados Unidos. Busca establecer una plataforma global para el intercambio de ideas y estrategias entre líderes conservadores de diferentes países. La diversidad de voces y perspectivas en la CEPAC refleja la naturaleza inclusiva y pluralista del movimiento conservador, que busca promover la libertad individual, la responsabilidad fiscal y el respeto por los valores tradicionales en todo el mundo. Además de los líderes destacados, la CEPAC contará con la presencia de otros invitados notables, como el candidato presidencial mexicano Eduardo Verástegui, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich. Estos
líderes representan una amplia gama de perspectivas políticas y culturales, pero comparten un compromiso común con la defensa de los principios conservadores y la promoción del cambio positivo de sus respectivos países. Esta reunión histórica ha desatado un torbellino de reacciones en las redes sociales, con todos a la expectativa de los debates y discusiones que surgirán en este evento sin precedentes. Un video muy cortito de lo que hace una síntesis, aterrizando en la CEPAC. ¿Qué es la CEPAC? Ya lo hemos escuchado y por supuesto hay una tendencia nueva de líderes emergentes que están direccionando con cierta sutileza tal vez, con cierto dinamismo tal vez, el hecho de un viraje político. Gabriel Villalba, contigo. Bueno, hablando de los tres personajes políticos ya mencionados, para no reiterar, tenemos que hablar más que de la generación o la protección de ciertos valores conservadores, de la preferencia del electorado, tanto en los tres países, por los populismos, ¿no? ¿Qué es el populismo? Hay que partir de esa conceptualización. El populismo es un significante vacío que puede ser muy bien instrumentalizado tanto por la derecha como por la izquierda y se caracteriza justamente por tener ciertas políticas tendientes a el ámbito de la generación de esta clase de personajes y el culto a la personalidad, ¿no? El populismo se basa fundamentalmente en ello. No sería lo mismo un partido republicano en Estados Unidos sin la figura de Donald Trump, evidentemente. No sería lo mismo un pensamiento libertario en Argentina, pensamiento que data del siglo XIX, sin la figura de Javier Milei, evidentemente, ¿no? No sería lo mismo tampoco Bukele sin las políticas de erradicación prácticamente de las maras en su país, medidas sumamente controversiales y fuertes que muchas de ellas incluso violan derechos humanos fundamentales de los detenidos y de los encarcelados, que siguen siendo seres humanos a diferencia de lo que piensa el gobierno de Bukele. Sin estas acciones, entonces entendemos nomás en estos tres países una cierta primacía o preferencia del electorado por los personajes tal cual ellos son, tal cual lo que representan, más allá de las ideas que probablemente engloban, como se trató de ver en el video, de ciertas similitudes, ¿no? Es sumamente interesante encontrar esto, ¿no? Donald Trump, lo vuelvo a decir, es un personaje por él mismo, ya desde su carrera como empresario, magnate norteamericano, ha rescatado de las cenizas al Partido Republicano en Estados Unidos y evidentemente la última victoria electoral que tuvo ha sido reconocida por todos los presidentes de la región al menos y del mundo, en virtud también al desgaste acumulado que ha tenido el Partido Demócrata en una democracia norteamericana que no es una democracia directa, no es una democracia indirecta que se escoge por un colegio electoral y demás, que es interesante analizarlo, pero que tiene su similitud también con El Salvador, con Bukele y las políticas que él ha asumido, y con el personaje como tal que es Javier Milei, ¿no? Entonces, más allá de tratar de encontrar coincidencias ideológicas, que muy difícil las vamos a encontrar entre el presidente de El Salvador, de Argentina y de Estados Unidos, debemos encontrar fundamentalmente lo que representa cada uno de ellos en el ámbito de la construcción de su personalidad política basada en el populismo. Y frente a ello, sin duda alguna, Gabriel conoce muy bien este lado opuesto, ¿no? Porque hay un lado conservador, que ese es más o menos sería el común denominador entre estos tres líderes o entre estos tres liderazgos, pero existe algo completamente opuesto, que es lo revolucionario, lo de izquierda. Y hace rato Gabriel Villalba hablaba sobre populismos de izquierda y de derecha. ¿En Bolivia tenemos populismos de izquierda?
En todo el mundo existe el estudio del populismo, evidentemente ha caracterizado a diferentes líderes, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Se ha tratado de caracterizar también Evo Morales como un populismo de izquierda, en determinado momento. El peruano Ollanta Humala, por ejemplo, también en determinado momento, Rafael Correa, Lula. Pero no quita el hecho que desde la teoría política estricta también hablamos de populismo cuando hablamos de Donald Trump, cuando hablamos de la figura de Javier Milei, cuando hablamos de la figura del presidente de El Salvador, Bukele. La política ahora norteamericana en sus dos esferas de los dos partidos que representa, tanto el demócrata como el republicano, es una política conservadora evidentemente en decadencia, ¿no? Ante la emergencia de los BRICS, de las nuevas potencias hegemónicas en el mundo, de la emergencia económica y comercial de China que ha desplazado a Estados Unidos. Sí. Permíteme, ¿por qué dices que está en decadencia algo que recibe Donald Trump? Es su segundo mandato y ninguno de ellos ha querido perpetuarse en el poder hasta el momento. Por lo menos no han hablado de repostulaciones indefinidas. Y claro. Bukele sí, ¿no? Bukele sí. Bukele es su segundo mandato y claro, sí, de cierta manera, pero de todas maneras es su segundo mandato. Esperemos que no nos dé sorpresas desagradables, por cierto. Pero ahora, cuando hablamos sobre todo de decadencia, porque ese término me ha llamado mucho la atención, Gabriel, está el hecho de Estados Unidos te decía, ojo, la política norteamericana ahora, te hablaba, ¿no? Lo que yo he podido percibir... La política norteamericana en el ámbito geopolítico es una política en decadencia. ¿Qué es lo que yo he podido percibir? De que el mundo no está hablando ya de Evo Morales. Se han olvidado de Evo Morales. Evo Morales ya pasó al pasado. ¿Pertenece al pasado? Pregunto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de Milei. Todo el mundo está hablando de Bukele todavía, pero sobre todo de Milei. Y ahora están hablando de Trump de nuevo. Y esto que es la CEPAC. Y tú estás hablando de algo que recién está tratando de probar suerte, a ver cómo les va. Y estoy hablando de los BRICS. Gabriel. No, siempre han existido a lo largo del mundo y en Latinoamérica, en Norteamérica, en todo lado, foros de cierta afiliación ideológica, política de larga data, desde el siglo XIX, siglo XX, no es algo nuevo. Te hablo del ámbito de los foros de integración política o ideológica desde la vertiente de la derecha, de la centroizquierda, la centroderecha, de la izquierda más radical, ¿no? De hecho, estábamos hablando de estos tres líderes y presidentes de nuestra región y tú eres quien introdujo a Evo Morales, ¿no? Entonces creo que tú eres el que está tratando de introducir a Evo Morales en este análisis que es evidentemente internacional, ¿no? Yo te hablaba fundamentalmente cuando hablaba de decadencia de la política norteamericana en general, muy independientemente del presidente Trump recientemente electo, ¿no? Cuando hablamos de Bukele, hablamos de un personaje que tampoco es identificado como, a diferencia de Javier Milei, de un odiador, digamos, del comunismo. Dice, no voy a hacer tratos con comunistas, dice, no, Milei termina haciendo tratos con China, pero Bukele ha sido muchísimo más pragmático, ¿no? Es un personaje a estudiarlo por su configuración basada en el populismo, evidentemente, pero fundamentalmente, como decía el video, en el pragmatismo de su política, ¿no? Ha sabido identificar un elemento fundamental en El Salvador, que es la inseguridad ciudadana, ha sabido resolver ese problema de todos los salvadoreños y esa es su carta de presentación para seguir postulándose como mandatario, modificar de cierta forma las normas también allá en su país. No es que tampoco todos los salvadoreños lo adoran, digamos, no es que tiene un 95% de aprobación, ni mucho menos, ¿no? Es un liderazgo interesante basado en el populismo. Y el de Javier Milei, la construcción mediática que él ha tenido, ¿no? No es un personaje nuevo en la política,
política que es recién aparecido. Si revisamos hace 10 años atrás, la política argentina estaba basada en los programas argentinos de análisis político que se realizan fundamentalmente en las noches, a los cuales no faltaba Javier Milei y era invitado frecuente de todos esos programas que han construido la personalidad estrambótica que él tiene, que instrumentaliza muy bien también los elementos más básicos del populismo, ¿no? Entonces, podemos identificar estos tres liderazgos como eso. No novedosos, porque el populismo tiene una larga data, pero sí muy interesantes. Un populismo, efectivamente, pero muchos, como tú lo mismo lo has mencionado, hay de izquierdas y de derechas. Y hace rato te preguntaba, y lamentablemente no hemos podido ser un poquito más incisivos al decir, ¿quién representa el populismo de izquierda en Bolivia? El populismo lo puede representar cualquiera. De hecho, Camacho representaba un populismo también, era un líder altamente populista, ¿no? Evo Morales, evidentemente, ya te he respondido anteriormente que sí, era considerado caracterizado de esta forma. ¿Por qué Evo Morales sería alguien que se lo visualiza como un populista de izquierda? ¿Qué lo hace un populista de izquierda? Cuando hablábamos de estos tres liderazgos internacionales, Trump, Bukele y Milei, te hacía dar cuenta que más allá de su cargo de presidentes, más allá de el apoyo electoral que puedan tener, que evidentemente lo tienen, al igual que en su momento lo tuvo Evo Morales, habiendo repetido gestiones múltiples veces por voto popular, no porque a él se le ocurrió, digamos, no porque la gente votó por él, al igual que votaron por Trump, por Milei y por Bukele. Muy importante, una característica muy importante digamos, si quieres añadir a Evo Morales a estos cuatro personajes, tiene que ver en la construcción de su personalidad, de su actividad política como tal, ¿no? El movimiento del socialismo no sería lo que es sin la figura de Evo Morales, eso lo hace populista. Donald Trump también es populista porque el Partido Republicano de Estados Unidos no sería lo mismo, no hubiera obtenido esta victoria si no fuera por la figura de la personalidad de Donald Trump. Lo mismo Bukele en su país y lo mismo Javier Milei en Argentina. A eso me refiero. Perfecto. Y claro, vamos a ver imágenes, por favor, producción, del saludo que recibió Donald Trump de cuando ya prácticamente se dio por ganador en estas elecciones. ¿Cómo lo felicitó? ¿Qué le dijo Bukele? ¿Qué le dijo Milei? Vamos mostrándome, por favor, en pantalla con esas imágenes. ¿Qué le dijo Bukele a Donald Trump? Ahí, por ejemplo, lo vemos a Bukele y a Donald Trump y le dijo un saludo prácticamente a lo que respecta a estas elecciones. Líderes de América Latina felicitan a Donald Trump por su triunfo electoral. Vamos con la siguiente. También Javier Milei saludó a Donald Trump. Felicidades por su formidable victoria. Puedes contar con Argentina. Es importante ese mensaje. Y claro, ¿cómo analiza Gabriel Villalba esta relación de tres líderes de América del Norte, América Central, América del Sur, tratando de direccionar un viraje político distinto al que ya se conocía con el socialismo del siglo XXI? ¿Crees que van a tener buen puerto? ¿Crees que no van a generar el movimiento relativo que requiere hoy la política? ¿O es que más bien van a durar y no mucho tiempo? ¿Cómo lo analiza Gabriel Villalba el hecho de un viraje político a través de ellos? Muchos presidentes de Sudamérica y del mundo han felicitado evidentemente la victoria electoral de Donald Trump, no solamente Bukele ni solamente Milei, ¿no? De hecho, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Colombia, el mismo presidente boliviano. Es un formalismo diplomático, ¿no? Esta salutación y este reconocimiento a una de las democracias más antiguas también del mundo, como es la norteamericana.
Sin embargo, también hay que estudiar estos casos, por eso me parecía sumamente interesante el planteamiento que realizabas tú, querido Níbar, del estudio comparativo que podemos tener de estos tres líderes, Trump, ahora presidente Trump, Bukele y Milei, para estudiarlos desde esta vertiente del populismo que te decía, sin apasionamientos. Cada uno de estos casos tiene su particularidad. Entonces, no tenemos que estudiarlos desde el apasionamiento de que quisiéramos verlos juntos, quisiéramos que destruyan, digamos, lo que se ha llegado a configurar en determinado momento con la izquierda. De la misma manera que desde algunos otros análisis se trataba de también forzar esos apasionamientos de cuando se tenía una presidenta chilena supuestamente socialista con Bachelet, ahora nos van a dar mar, ¿no? Y había esa coalición, digamos, de presidentes de izquierda en determinado momento. No se debe tratar estos liderazgos con apasionamientos. En todo caso, hay que estudiarlos de manera individualizada, cada uno de ellos, para encontrar ciertas diferencias, ciertas similitudes también, y poder vislumbrar que tienen un denominador común, al igual que muchos otros presidentes de la región. Te hablo de esa construcción del personaje que es indudablemente una característica del populismo moderno, estudiado desde el siglo XIX, ya siglo XX, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ser ingenuos con esto. Evidentemente son personajes muy bien trabajados, muy bien articulados, que se han magnificado en el ámbito de las redes sociales también, que han crecido en una nueva generación que ahora consume la política no por los periódicos, no por la televisión, no por la radio, sino por las redes sociales, a través de múltiples mecanismos también tecnológicos que han incidido en la política e inciden actualmente. Entonces, me encanta estudiar a esta clase de personajes que sin lugar a dudas están haciendo una historia diferente en sus países, y también con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, demuestran cierta afinidad en el accionar de su política y cómo la gente los valora más allá de sus partidos por lo que ellos son, ¿no? Por lo que representan y por su forma de hacer política, es decir, el personaje por encima del partido. Perfecto, el personaje por encima del partido. ¿Resuena para aquí, para Bolivia? No sé, lo vamos a analizar tal vez también con Gabriel Villava en otra ocasión, pero yo quiero mostrarles esta imagen. ¿Cómo le dijo o cómo le pareció a Evo Morales desde su cuenta de Twitter, ex ahora, estas elecciones celebradas en Estados Unidos? ¿Qué dice? Hoy se celebran las elecciones en los Estados Unidos, pero ese país no hay democracia, dice Evo Morales. No gobierna quien gana, gobiernan las transnacionales. Gana quien gane, continuarán con la doctrina Monroe, destino manifiesto y sobre todo la denominada doctrina de seguridad nacional. Los pueblos del mundo, especialmente las nuevas generaciones, deben identificar que el primer enemigo de la humanidad es el imperialismo. Así lo ha mencionado Evo Morales en su cuenta de X. Y claro, ahora pregunto, muchos, ¿cómo lo habrán respondido a Evo Morales cuando posteó esto? Y claro, muchos le han mencionado sobre todo de decir esto de que no hay democracia, por lo menos él, o por lo menos ellos, en este caso el Donald Trump, no ha querido perpetuarse en el poder, eso dicen unos comentarios, otro de ellos no ha buscado la reelección indefinida. ¿Cómo podemos concluir en esta parte, Gabriel Villanueva? Sí, cuando estudiamos el populismo, tanto de derecha como de izquierda, vemos esta característica de los líderes que son estudiados, ¿no? El de Evo Morales es una fuerte convicción de principios ideológicos antiimperialistas, por ejemplo, ¿no? Que es característico de un liderazgo populista. Lo mismo hizo Javier Milei, si tratamos de juntar este análisis.
en lo nacional y lo internacional, con referencia a China, ¿recuerdan? Cuando se refirió y dijo, yo no voy a hacer negocios con un país que no hay democracia en China, no existe condiciones democráticas, y terminó haciendo finalmente negocios también. Bukele no se hace lío, hace negocios con Estados Unidos, hace negocios con China, hace negocios con Rusia, con todos los que quieran hacer negocios en El Salvador, porque él es un empresario, no propiamente dicho. Que se maneja muy bien en la política. Entonces, cuando tratamos de identificar ciertas características, encontramos similitudes. ¿Te das cuenta, Aníbar? Seguramente que la gente también se da cuenta en esta clase de discursos altamente ideológicos, si quieres, de parte de Evo Morales en este caso, pero también con los discursos que genera en su momento el presidente Donald Trump, o que genera en contra de Rusia, por ejemplo, o los discursos que generaba en contra de China el presidente argentino Javier Milei. Ese es el populismo en realidad, ¿no? Esa característica de altamente vinculada con esa efervescencia que tienes que generar en la población o los que te tratan de escuchar, ¿no? Efervescencia, sea para bien o sea para mal, ese es el personaje que su palabra tiene peso, al igual que la palabra de Trump a nivel internacional tiene peso, al igual que la palabra de Javier Milei tiene peso. Ahora bien, Evo Morales puede decir lo que le dé la gana porque se está desarrollando en el ámbito internacional como presidente del movimiento al socialismo, no como presidente de Estado. Si fuera presidente de Estado, muy probablemente su felicitación oficial a instancia diplomática hacia y reconocimiento de la victoria de Donald Trump sería otra, ¿no? No tiene la obligación del presidente. Cualquier presidente del mundo, estando en ese cargo de presidente, debiera reconocer la victoria electoral de Donald Trump, ¿no? Como lo hicieron muchísimos presidentes, vuelvo a decir Lula, presidente de Colombia, mismo México y demás, sus vecinos más cercanos. Entonces, no está en esa obligación de ese formalismo diplomático Evo Morales, por eso se manda estos discursos ideológicos, como en su momento, por ejemplo, Milei cuando era candidato también lo hacía, ¿no? Ahora como presidente, Milei es mucho más cauto también en sus declaraciones porque tienen repercusiones diplomáticas, ya que no son las palabras de un candidato o de un jefe de un partido político, sino de un presidente de todo un país. Gabriel Villalba, analista de comunicación política y por supuesto también abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Aníbar, un gusto compartir con toda la gente que ve tu prestigioso programa, nuevamente compartir contigo, con todos los tarijeños, tarijeñas y con toda Bolivia. Siempre un placer estar en esta casa televisiva. Muy amable. Bueno, así concluimos un programa más, Never. Así es, bueno, le ponemos punto final. Nos vamos a reencontrar seguramente mañana en el antes de medianoche. Mañana, 9 en punto. Buen descanso. Vamos a buscarle tres pies al gato.